Hola, ¿qué tal, jóvenes? Perdón, estamos en la clase número 97. El día de hoy vamos a seguir hablando, bueno, estamos hablando, en esta semana empezamos el tema de lo que viene siendo las sucesiones o progresiones, que también vamos a ver que, bueno, que realmente sí existe una delgada diferencia, pero a final de cuentas una progresión es una sucesión de números. Sí, y vamos a ver también que existen diferentes tipos de sucesiones que vamos a estar trabajando durante este curso, ¿no? Entonces, para hacer esto un poquito más fácil, para explicarlo de otra manera, debido a que pues veo que a veces si nos basamos completamente esta vez en el manual, pues el manual siento que sí te lo explica al final, digo, pero eso eh, no está plasmado tal cual, pero sí es importante que sepamos de dónde viene o por qué. Eh, la parte de cómo se hacen las sucesiones. Si nos vamos a la parte de la síntesis, en la página 142 nos da una explicación acerca de los dos tipos de sucesiones que vemos aquí, ¿no?, durante este curso, que son las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas. Sale que vemos esos dos tipos, pero no solamente existen eso, también tenemos lo que vienen siendo las sucesiones cuadráticas y algún otro tipo de sucesiones que podemos ver. ¿Sale? En el video de hoy simplemente voy a hablar de lo que viene siendo lo que viene siendo sucesiones. Voy a hablar un poquito de estas tres, ¿no? De lo que viene siendo una sucesión eh, aritmética, una cuadrática y una geométrica, ¿no? Eh, Como les digo, que hemos preparado esta presentación para ello. No digo, el tema sigue siendo patrones, figuras geométricas y expresiones equivalentes, pero sabemos que estamos hablando de asociaciones y progresiones, ¿no? Que sí, como les digo, sí existe una ligerita diferencia, pero hablando de sucesiones, porque en unas ocasiones nos dicen que una progresión es una sucesión, pero obviamente que tiene ciertas características, las progresiones tienen ciertas características que comparten con las sucesiones. A final de cuentas, digo, podemos incluso hasta casi decir que son sinónimos, pero como les digo, sí existe una pequeña diferencia. Porque aquí nos dicen, por ejemplo, una sucesión o progresión es un conjunto de números ordenados. Entonces, tienen un orden, alguien que va primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y dice que cada número ocupa una posición y recibe el nombre de término. Cada posición, por ejemplo, aquí tengo una sucesión 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Cada número que tengo yo aquí viene siendo un término, ¿sí? Es un término de esta sucesión. Y como vienen con un orden, lo vamos a ordenar de tal manera y matemáticamente lo expresamos como A1, A2, A3, A4 o término 1, término 2, término 3, término 4. Es así como en sucesiones, matemáticamente hablando, lo expresamos. Digo que existe, bueno, que también lo podemos expresar de diferentes maneras. Sin embargo, pues esta es la manera más general, ¿no? Que lo podemos ver. Si se fijan, pues tenemos una sucesión muy sencilla, que es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nosotros aquí, si se fijan, hemos puesto tres puntos suspensivos. Estos tres puntos suspensivos significa que esto continúa y que continúa y que puede continuar hasta el infinito, ya que no tenemos un límite, ¿no? En ese sentido. Eh, Dice, el término que ocupa la posición n, o sea, la posición que vamos a nombrar, imaginemos que tenemos un final, a ese final le vamos a decir que es la posición n, y se denota exactamente por una n. Entonces, a ese se le denomina término general o término enésimo, el enésimo. ¿Por qué? Digamos, porque es el último, digo. Si yo puedo, que si es el último, digo, lo puedo considerar como el último, lo puedo considerar como la fórmula para yo, como una fórmula, ¿no? Como igual que hicimos en geometría, digo, base por altura sobre 2 y encuentras el área de un triángulo o lado por lado, lado más lado más lado más lado, o el área de el perímetro de un triángulo, etcétera, ¿no? Son fórmulas que vamos a estar utilizando. Entonces, el enésimo
me dice a mí, o el número, o el término general, porque también lo vamos a conocer como término general, es esa fórmula, ¿no? Que me permite a mí encontrar cualquiera de los números y lo vamos a estar buscando dependiendo de nuestra posición, porque la posición, la n va a indicar qué posición tiene ese número, si es el primero, si es el segundo, si es el tercero. ¿Por qué? Porque el enésimo habla de cierta posición, ¿no? Que puede ser hasta cierta posición. Le damos un tope al infinito y decimos llega hasta n, ¿sí? Que el n significa que es infinito, pero nosotros podemos nombrar el infinito como n. Entonces dice la sucesión anterior, dice, en esta sucesión, en la sucesión que nosotros vimos, por ejemplo, el primer término es A1, pues, o lo vamos a denotar como la A, como les decía, A sub 1, o uno pequeñito, que sería igual a 2. Por ejemplo, y el sexto término pues es A sub 6, que de repente no puede escribir aquí, pero se escribe un número más pequeñito, 6 abajo, y obviamente ese término es igual a 12, ¿no? Pero podemos encontrar que a manera de término general, yo puedo decir o sea, al enésimo número, por si a la n o el enésimo número, sería en este caso igual a 2 por n, debido a que ese sería mi término general. Así encuentro el último número, ¿no? Multiplicando 2 por la posición del término, que en este caso, n recordemos que viene siendo esa posición, puede ser esa posición que estoy buscando, puede ser a 1, puede ser a 6, puede ser quien sea, ¿no? Entonces lo único que tengo que ver es el número de la posición que estoy buscando. En su momento voy a cambiar esa posición por el valor de n. Y esta es una manera de conseguir término general. No vamos a mencionar, vamos a mencionar un poquito más adelante cómo se saca este término general, ¿sale? O cómo lo podemos obtener. O si existe también, porque existe una fórmula que me ayuda a calcular este tipo de sucesiones, que este es un tipo de sucesiones solamente, ¿no? Ya que tenemos, como les mencionaba al principio del video, tenemos algunos tipos que vienen siendo, por ejemplo, la aritmética, la cuadrática y la geométrica. Por ejemplo, aquí hemos visto las más claras siempre son la aritmética y la geométrica. Son muy fáciles de identificar. ¿Por qué la aritmética? Porque la aritmética, pues vamos viendo que va de 2, 4, 6, 8. Entonces puedes ver que está incrementando de 2 en 2. Y obviamente estos puntos, como les decía, significan que, pues, que continúa hasta el infinito, ¿no? Entonces, la geométrica, si se fijan, esta es 2, 4, 8, 16, 32, ¿sí? Así puntos pues, hasta el infinito. Si se fijan, tienen una característica. Esta va sumando. Las aritméticas tienen esa característica de ir sumando un número, una constante, que es un número constante. Por ejemplo, a todos les voy a sumar un 2 y voy a obtener el siguiente número. En la geométrica es algo muy parecido, pero tienes una constante, pero esa constante se le llama razón, que la vamos a ver más adelante. A esa razón vendría siendo un número por el cual yo voy a estar multiplicando el término anterior. Recordemos que un término pues es una posición de esta sucesión, lo voy a multiplicar por el mismo número, por una razón. En este caso, por ejemplo, yo tengo el 2, y si yo digo 2 por 2, 4, y 4 por 2 me da 8, 8 por 2, 16, si se fijan, todos los voy multiplicando por 2. El término anterior lo multiplico por 2 y entonces obtengo un nuevo término de la siguiente posición. Y mientras que las cuadráticas pues tienen otro tipo de características. Si se fijan aquí simplemente, si yo pusiera estos tres no sabrían, son un poco más complicadas. Eh, por eso no sé si las vayamos a ver en esta ocasión. Sin embargo, sí les voy a explicar voy a tratar de explicarles cómo diferenciar cada una de ellas, ¿no? Para que ustedes sepan si es cuadrática, si es geométrica, o si es aritmética, ¿no? Y cómo sacar el término general. El término general a mí es la fórmula esa que me va a ayudar a mí a encontrar
todas las posiciones, las cantidades que tiene todas las posiciones de una sucesión. Obviamente todas las sucesiones son distintas, vamos a encontrar que son distintas y que depende de la sucesión que estemos viendo, pues es el tipo de término general que vamos a estar utilizando, que en nuestra clase anterior nosotros ya hemos visto cuando trabajamos lo que viene siendo la página 138 y 139 de nuestro manual. Nosotros ya vimos algunas diferencias de esos, bueno, incluso vimos algunas diferencias, unas sucesiones que eran aritméticas y otras que eran cuadráticas. Yo por ahí les mencionaba que las cuadráticas pues probablemente no las veíamos, pero que ya la hemos estado trabajando, y también ya trabajamos lo que viene siendo el término general para diferentes tipos de sucesión. Pero bueno, vamos a continuar. Primero vamos a ver lo que son las sucesiones aritméticas. Una sucesión aritmética es cuando cada término se obtiene sumando un número al término anterior, al término que le precede o al término siguiente. Si, por ejemplo, como lo vemos en el caso del 2, 4, 6, 8, 10, 12, yo sabía que el siguiente número le sumo una cantidad. Por ejemplo, el 2 empezaba con 2 y luego sumaba 2, me daba 4, y al 4 le sumaba 2, me daba 6, etcétera. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Y hay una fórmula realmente que me dice para calcular la diferencia, y yo la diferencia, bueno, y si se fijan, la diferencia está denotada por esa letra D, ¿no? Que nosotros vamos a ver de D qué significa diferencia, o el espacio que existe entre un número y otro, ¿no? Con respecto a la posición en la que se encuentra dentro de esta sucesión. Entonces, la fórmula para calcular la diferencia, pues sería, si se fijan, aquí dice a n más 1 menos n. Eso significa que, por ejemplo, n puede ser cualquier término. Por ejemplo, puede ser que n puede ser, vamos a calcular el primer término. Por lo tanto, aquí sería, este sería A1 más una posición, esto significa más una posición, esto vendría siendo igual a A2 menos A1, ¿sí? Y sobre eso, pues obtendría la diferencia. Entonces, el siguiente, por ejemplo, a A2 le tengo que restar A1, a A3 le tengo que restar A2, a A4 le tengo que restar A3, o sea, tengo que ver una posición de diferencia, y sobre esa diferencia, yo obtendría, obtendría el valor de la diferencia. O sea que en español aquí nos dice que la diferencia se obtiene restando términos consecutivos, dicho de otra manera. Y entonces la diferencia entre dos, si la diferencia entre los dos términos consecutivos no es constante, no es siempre la misma, entonces ya no estamos hablando de una sucesión aritmética, por lo tanto estamos hablando de otro tipo de sucesión, y tendríamos que analizarla, ¿no? Dependiendo de qué tipo de sucesión sea. En este caso estamos hablando de una sucesión aritmética. Y podemos por aquí, por ejemplo, ver que, por ejemplo, el A1 es el primer número con el que yo empiezo, ¿no? Porque ese sí puede ser cualquiera. Sí, porque voy a empezar con un número, pero el A2 es igual al A1 más la diferencia, y lo voy a estar sumando. Por ejemplo, si se fijan, A1 es igual, A2 es igual a 1 más la diferencia, A3 es igual a 2 más la diferencia, A4 es igual a 3 más la diferencia. Entonces, si se fijan, voy incrementando poco a poco, así hasta llegar al enésimo número, que es a la n más 1 es igual a n más la diferencia. Es una fórmula, es una manera de decirlo, ¿no? Que puedo llegar hasta el infinito. Eh, por ejemplo, para calcular la diferencia, fíjense que esto es muy sencillo. Tengo una asociación 2, 4, 6, 8, y sabemos que el 2 es el A1 o el término 1, 4 es el término 2, 6 es el término 3 y 8 es el término 4. Imaginen que quiero calcular la diferencia. Entonces esa diferencia sería, por ejemplo, en el A1, voy a tomar A1 para calcular esa diferencia. Voy a hacer que A1 más 1, o sea, la posición 2 menos la posición 1, y eso sería decir que es 4 menos 2 igual a 2. Por lo tanto, mi diferencia es 2. Dentro de esta sucesión existen diferentes tipos de sucesiones. Depende de la sucesión que vayamos a estar trabajando. Es el resultado que vamos a obtener, pero siempre y cuando sea una sucesión aritmética, ¿no? Entonces,
existe una fórmula para calcular lo que viene siendo el término, existe un término general. Ay, perdón, déjame un momento. Existe una fórmula para calcular el término general, ya esta fórmula ya no la dan. Me dice que la fórmula se obtiene a partir del primer término y de la diferencia. Entonces, yo sabiendo el primer término y calculando la diferencia, puedo calcular cualquier cualquier término, cualquier posición, ¿sí? Hasta una posición n, que es lo que vamos a buscar. Por ejemplo, aquí me dicen, usted encuentre la quinta posición de esta sucesión. Sí, entonces lo que voy a usar es esta fórmula. Me dice que la fórmula, que el término, la posición del término que tú busques va a ser igual al primer término más la diferencia multiplicada por la posición o el término menos 1. ¿Sí? En español nos dice, por ejemplo, yo quiero buscar la quinta posición, por lo tanto voy a decir que a la n, bueno, a la quinta posición que estoy buscando es a la 5. Entonces yo le voy a decir quién es mi primer término. Mi primer término es 2. La diferencia, yo ya la había calculado anteriormente, la diferencia es 2. ¿Por qué? Porque simplemente voy de 2 en 2 en esta sucesión. Por lo tanto, mi diferencia es 2. ¿Sí? La posición menos 1. En este caso, como estoy buscando la posición 5, entonces tengo 5 menos 1 y lo pongo entre paréntesis. Después realizo las operaciones, 5 menos 1 pues me da 4 y después multiplico 2 por 4 me da 8, sigo bajando estos y 2 más 8 pues me da 10, o sea que la posición 5 es 10 y obviamente nosotros ya lo pudimos haber, sin realizar estas operaciones, nosotros ya pudimos deducirlo dentro de esta sucesión, que el término que seguía es 10, pero si se fijan, esta es la manera de comprobarlo. Pero, como les digo, existen diferentes tipos de sucesiones. Esta es una manera de comprobar esas sucesiones. Es una fórmula que ya nos dan, que viene de la diferencia, del hecho de la diferencia de la diferencia y del primer término. Pero nosotros también podemos obtenerlas de otra manera, sacando ese término general de diferentes formas. Algo que les digo que en las matemáticas tiene es que las mismas cosas las puedes hacer, el mismo resultado lo puedes obtener de diferentes formas. Porque, por ejemplo, una sucesión aritmética es una función, viene de una función lineal. Recordemos que una función lineal también viene de una proporción y que en base a eso nosotros podríamos denotar cuál es el siguiente término. Existen muchas correlaciones entre la proporcionalidad directa, la función lineal y lo que viene siendo la sucesión aritmética. Porque, por ejemplo, imagínense que yo les digo, un helado cuesta 2 pesos, entonces 2 helados, ¿cuánto cuestan? 4. Y 3 helados, ¿cuánto cuestan? 6. Y 8 helados, ¿cuánto cuestan? 8. Entonces existe una relación. Si se fijan aquí, aquí tengo la función que se saca de esta manera, me dice que es AN más B, que es otro tipo de fórmula que tengo que yo tratar de entender que realmente si yo ya he manejado funciones lineales y lo que viene siendo la proporcionalidad directa, sí lo voy a entender un poquito más, porque pues esta viene siendo como su fórmula también, ¿no? Me dice que A viene siendo como la pendiente, por ejemplo, las funciones lineales, y B la ordenada al origen, porque, por ejemplo, aquí yo estoy empezando de 2, pero puede haber empezado, por ejemplo, del 500, es decir, 500, 500, 502, 504, 506, yo puedo empezar de donde sea, aún así seguiría siendo una sucesión. Sí, solamente lo he puesto así a modo sencillo para no trabajar con números tan grandes, pero sí lo puedo sí puedo decir de dónde empieza. Entonces, si yo puedo decir de dónde empieza, es como cuando veíamos la función, en la de, que en este caso es igual, muy parecido. Y por aquí lo voy a... Acuérdense que existía una variable dependiente, una variable independiente, que veníamos que una función que era y era igual a mx más b. ¿Sí?
De ahí que, por ejemplo, nosotros ya no le vamos a nombrar a M, a esta pendiente, que era nuestra pendiente, ya no la vamos a nombrar como M, sino como la A, y que viene siendo que viene siendo, que esta viene siendo la vamos a manejar como la diferencia y la B va a ser el primer término de donde voy a empezar, ¿sale? Imaginemos que eso es lo que me va a decir, por ejemplo, donde dice que viéndolo de otra manera, en este caso pues voy a tachar esto, que tiene la misma forma, aunque realmente no parezca tener la misma forma, pero por ejemplo voy a decir que B en este sentido B es de donde donde X vale cero, por lo tanto viene siendo mi posición, imagínate si hubiera una posición, un término cero, ese sería B, ¿sí? Y ya obviamente pues vendría siendo la diferencia, ¿no? La pendiente o la razón el número por el que las veces, el número que yo voy a multiplicar cada uno de los números para obtener el siguiente término. Entonces, déjeme ver si lo puse por aquí. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, el quinto término con esta función? Venga, creo que me he equivocado. Me traje otro que no era. Venga. Si se fijan, yo aquí tengo, si esto fuera una posición cero, pues obviamente esto si aquí voy de 2 en 2, la posición sería como restarle ese 2 aquí. Y entonces la posición cero sería, si yo voy de 2 en 2, pues si voy hacia este lado, le restaría 2. Por lo tanto, 2 menos 2 me daría cero o mi posición, o mi B sería cero, ¿no? Y simplemente veríamos que sustituiríamos a esta B por el valor de la posición cero, que en este caso es cero, y obviamente a A la vamos a sustituir por una disculpa, parece que tenemos un pequeño problemita con la conexión, pero eh, ya hemos regresado. Venga, entonces nos quedamos aquí, estamos compartiendo esta presentación en la que, bueno, decíamos que la diferencia va a ser nuestro pendiente o el número porque lo vamos a multiplicar, n viene siendo la misma posición y b sería mi posición cero. Entonces me quedaría una fórmula de 2n más cero y yo sé que si le sumo cero a cualquier número pues me da el mismo número porque cero no afecta, se lo puedo quitar dejando simplemente 2n, ¿no? Y si yo tengo 2n, pues yo por ejemplo quisiera conocer lo que viene siendo la posición número 5, pues diría que mi término general es 2n, o sea que si la posición 5 es igual a 2 más multiplicado por la posición que es 5, y obtendría el 10. Y lo podría hacer para cualquier número, ¿no? Y esa es otra manera de que puedo obtener el número general. Imaginemos que, por ejemplo, esta sucesión empezara en 4, ¿no? Entonces ahí sí veríamos que ocupamos la b, porque, por ejemplo, mi posición 0 sería el 2. Entonces, la posición 0 sería 2, y, por ejemplo, mi cuarto término, en este caso, que viene siendo el número que sigue, pues sería 2 por 4, 8, más el 2, pues me da 10, ¿no? Que es el siguiente número. Que ya lo voy a explicar un poco más rápido porque pues se nos está alargando un poco el video para no hacerlo tan pesado, ¿sale? Entonces, venga, que esas son las sucesiones aritméticas, ¿no? Que obviamente se identifican porque va sumándole una cantidad, de una determinada cantidad a cada uno de los términos, ¿no? Y ya tenemos las sucesiones geométricas que viene siendo la diferencia, como les decía, se obtiene multiplicando, ¿no? Un término anterior por una razón que yo voy a calcular. Y esa razón se denota por la letra R y debe ser siempre constante, ¿no? Si no es constante,
Pero bueno, una disculpa, como les digo, tengo problemas. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos aquí. Como le digo, si esa razón por la que yo voy a multiplicarlo, estar multiplicando cada uno de los términos, no es constante, entonces ya estamos hablando de que esta no es una sucesión geométrica, al igual que en la aritmética y que en la aritmética sumábamos. Esa es la diferencia entre la aritmética y la geométrica, que en una sumas, en otra multiplicas. Claro que la suma puede ser números positivos y números negativos, al igual que aquí también puedes multiplicar por números negativos, ¿sí? Y podemos obtener diferentes tipos de sucesiones a través de estar cambiando incluso el signo, ¿no? Que pueden incrementarse o pueden decrementarse, etcétera. ¿No? La razón obviamente hay una manera de calcularla. Por ejemplo, nosotros tenemos esta sucesión, pero para calcular la razón simplemente se calcula dividiendo los términos consecutivos. O sea, si yo tengo el 4, por aquí tengo la fórmula, que está a la n más 1 sobre a la n significa que, por ejemplo, este es un término consecutivo. Imagínense cuando hablamos de lenguaje algebraico que me decía un número consecutivo. Yo te dice x más 1, por ejemplo, por eso es que aquí aparece n más 1, porque es un número consecutivo. O sea, sé que si yo puedo sustituir este valor, el 4 por el 2, el 4, la posición 2, por ejemplo, si estoy buscando uso la posición 1, perdón, o n es igual a 1, entonces esta sería la posición 2, o sea, sé que este sería un 4 y este sería un 2, y, perdón, y que pues que 4 entre 2 pues me da 2, ¿no? Y me da la razón que en este caso pues es 2, ¿no? Y esto, como les digo, esto se va a obtener de estar multiplicando, ¿no? Por ejemplo, 2, que es mi primer término, y luego llego 2 por 2, pues me da 4, y luego el tercer término, que en este caso, si se fijan acá, cómo vamos recorriendo, sería 2 por 2, 4 por 2, 8, incluso esto nosotros lo podríamos ver de diferente manera, de que, por ejemplo, que cada vez que yo voy aumentando un número, ¿sí? Voy a estarlo multiplicando por 2, por 2, por 2, ¿no? Y por ejemplo, para llegar al 16, me he pasado con un 2. Para llegar al 16, lo que yo tendría que hacer es decir 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16. Porque 2 por 2